Recording in progress. Comenzamos, en nombre de Dios la Patria, se abre la sesión. Saludar al señor ministro de Obras Públicas que se ha integrado, a la senadora Gatica y a la senadora Sepúlveda, y la cuenta, señora secretaria. Gracias, presidente. Tenemos comunicaciones, una de fecha de 2 de noviembre, que es una carta que llegó por correo electrónico del presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, en la que plantea su preocupación por que tiene el gremio de transporte de carga por carretera, por el impacto que causará el alza del IPC en los costos de las empresas, las que en su mayoría son MIPYMES, así como en los precios de los peajes que deben utilizar en su desplazamiento. Solicita a la comisión que puedan, dice, tomar una acción pública directa con el fin de, estoy reproduciendo, de que la autoridad responsable, esto es el MOP, se sensibilice sobre el tema, es decir, no traspasar la inflación a los peajes. Después tenemos una comunicación, esta se recibió con posterioridad a la sesión que hubo en la comisión por el alza de los materiales de construcción. Un correo que envió el director ejecutivo de la constructora Balco, en la cual señala que ha tomado conocimiento de la especial preocupación que ha tenido esta comisión por las empresas de la construcción y las complicaciones financieras y operacionales con obras en que el mandante es el Estado, y hacen presentes los problemas que ellos han tenido con un contrato que es la reposición del Estadio Municipal de San Antonio. También hay un correo que hizo llegar el señor Ernesto Lemus Castro, quien envía antecedentes de las autopistas urbanas y sugiere algunas correcciones en la legislación actual. Y por último, hay un correo electrónico que es de la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, en que da cumplimiento a la ley de presupuesto, remitiendo la información correspondiente. Esa es la cuenta. Gracias, secretaria. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. No hay preguntas sobre la cuenta. Puntos varios, senadora Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Mire, he recibido una carta, ¿no? De don José Rivera, que es uno de los representantes, ¿no?, de la región y del país de los APR, del agua potable rural. Entonces, lo que me planteaba don José ahí es la preocupación que tienen la mayoría de los APR del país, presidente, y saludar al ministro, ¿no?, y también por intermedio a él, en relación al pago del IVA de los APR. Los APR van a empezar a pagar IVA a partir del 1 de enero. Entonces, la verdad es que complica un 19% más, que se va a encarecer el agua. Además, en una institución sin fines de lucro, en una institución además que la hemos definido de otra manera. Entonces, yo pediría, presidente, por su intermedio al ministro que se encuentra acá, de poder revisar esto con el ministro de Hacienda, porque lo que necesita es una ley corta de excepción para el cobro del IVA, y quizás por su intermedio, presidente, enviar también un oficio al Ministerio de Hacienda en relación a esto, porque lo que va a ocurrir es que vamos a tener complicaciones en la implementación para el pago del IVA, y además en toda la parte administrativa que puede complicar a los APR, además de un costo de aumento de un 19%. Eso, presidente, muchas gracias. Senadora Gatica, ¿no? Senadora. Gracias. Gracias, presidente. Saludar al ministro y su equipo. En realidad es con respecto a lo mismo que acaba de comentar la senadora, y me llegó la inquietud hace un par de días atrás, y con que este impuesto partiría a aplicarse desde ahora, desde enero del año 2023. Y en realidad yo quiero que se aclare si es así, si es efectivo o no es efectivo. De ser así, vamos a tener que ver de qué manera lo solucionamos, porque están bastante acongojados los comités de APR por esta situación.
Eso, sumarme en realidad a la solicitud que levantó la senadora Alejandra. Gracias, senadora. Ministro, lo que nosotros vamos a solicitar mediante un oficio que voy a pedir el acuerdo para que se pueda despachar al Ministerio de Hacienda en relación a que informe sobre este pago de cobro, mejor dicho, ahora a partir de enero de el IVA en los APR, y también pedir, ministro, y veo que acá está la Dirección de Obras Hidráulicas, todas las medidas necesarias. Hicimos una ley corta a propósito de adecuar algunas normativas. Me llama la atención por qué no se incorporó en ese proyecto esta situación, y hoy día tenemos muchos APRs que están planteando de Arica a Punta Arenas esta situación. Entonces, habría acuerdo para el oficio al Ministerio de Hacienda y pedirle para la próxima sesión, ministro, a usted y a su equipo de la Dirección de Obras Hidráulicas una respuesta sobre esto, porque esto comienza a ser aplicable en las próximas semanas y claramente puede afectar las tarifas y puede afectar el funcionamiento frágil en el equilibrio financiero de una serie de APRs a lo largo de Chile. ¿Habría acuerdo entonces? No habiendo más preguntas, vamos a dar curso a la orden del día. Sí, vamos a tomar un acuerdo, vamos a entrar a, a discutir la ley, pero había un acuerdo de la comisión que habíamos establecido de sesionar en la región, y se había propuesto la fecha 12 de enero, jueves 12 de enero, en la comuna de Futrono. Si hay acuerdo en eso, ministro, pedirle, va a ser una sesión formal, va a la secretaría, esto lo hemos hecho en otras oportunidades, y yo lo que le pediría también, ministro, que usted pudiera comprometer su asistencia y de sus directores, principalmente vialidad, obras hidráulicas, para poder abordar temáticas de la cartera. Nosotros generalmente hacemos sesiones largas en que se pueden ver distintas modalidades y convocar a gremios o a otras actividades. Esto es sesión regional, pero es una comisión ordinaria de funcionamiento en la cual tratamos de ver distintas temáticas más que locales o regionales, de áreas sectoriales, vialidad. Yo creo que es importante obras portuarias, donde también tenemos varias inquietudes, dirección de obras hidráulicas en el aspecto APR, pero también en el aspecto de protección de ribera. Entonces, poder hacerlo, aeropuertos, no sé si en el caso de aeropuertos particularmente sea algo tan relevante, pero es importante que con los equipos técnicos, pero comprometer, ministro, su asistencia. Va a ser una sesión ordinaria, y la asistencia de los equipos. Concesiones también, ministro, es algo que la senadora Sepúlveda lo ha planteado en infinidad de veces. Entonces son buenas sesiones de trabajo. ¿Habría acuerdo entonces para la fecha? Ya, acordado entonces el jueves 12, habría que ver la logística para poder desplazarse y poder funcionar durante el día. Senadora Sepúlveda. Muchas gracias. Hay dos, yo diría, servicios que son muy importantes, que los dejamos de repente, que es la dirección de arquitectura. ¿Ah? Yo creo que la dirección de arquitectura es muy importante. Tenemos varias obras que se están haciendo y que yo creo que es importante que sepamos qué es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en la región, en Futrono, pero en la provincia. Y también es interesante la Dirección General de Agua. Yo creo que ahí también, y la Dirección de Planificación, porque el ministerio siempre vemos, pero la dirección de planificación, de qué estamos hablando, qué es lo que se va a hacer en la provincia. Eso, presidente, gracias. Estaríamos de acuerdo, y ahí con los asesores poder planificar las temáticas o adelantar algunas temáticas que puedan ser discutidas ese día. Señora secretaria, la orden del día es continuar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que regula la extracción de árido. Señor presidente, tal como usted señala, ese es el objeto del día de hoy, ver el proyecto que regula la extracción de áridos, y están invitados el ministro de Obras Públicas, el director subrogante de Obras Hidráulicas, don Milo Millán, y la jefa del Departamento de Obras Fluviales de la Dirección de Obras Hidráulicas, señora Marcia Gurto,
y por Zoom dijeron que iban a estar, no sé si se habrán conectado en este momento, la fiscal nacional del MOP, la señora Eliana Muñoz, el asesor legislativo Estefano Salgado y el asesor del gabinete en materias hídricas, el señor Carlos Esteves. Como se había convenido, el Ejecutivo comprometido, el Ejecutivo con fecha 26 de octubre presentó la indicación a este proyecto de ley. Y entonces, el objeto de la sesión en esta oportunidad es que el ministro, entiendo, tiene una presentación para dar a conocer los aspectos que comprende esta indicación, señor presidente. Gracias. Le damos la palabra al señor ministro. Gracias, presidente, por su intermedio saludar a las dos senadoras de la comisión. Efectivamente, esta iniciativa legal, iniciativa parlamentaria liderada por usted, presidente, hemos propuesto algunas indicaciones que nos parecen pertinentes para justamente fortalecer y reforzar el espíritu de esta iniciativa. Lo primero voy a dar un contexto general del propósito de esta indicación, para luego entrará el director de Obras Hidráulicas en el detalle de ellas. El contexto en que nos encontramos: tenemos la extracción de áridos hoy día, una regulación que no está sistematizada, no es integral, es dispersa, y que justamente eso ha generado no solamente problemas locales, sino también de extracciones ilegales. Por lo tanto, compartimos con esta comisión la urgencia de legislar en esta materia. Y si bien tiene hoy día no tiene una sistematicidad, el rol para el Ministerio de Obras Públicas de la extracción de árido y su regulación es fundamental, principalmente en tres áreas. La primera es de carácter estratégico. Los áridos es la materia prima del desarrollo y la construcción de las obras públicas. Por lo tanto, su regulación es tremendamente relevante como ministerio. Lo segundo, que además como ministerio tenemos el mandato legal para la supervigilancia y la conservación de los cauces, algo que también está tremendamente impactado hoy día con la extracción de áridos, pero también la conservación de la infraestructura que está asociada a esos cauces, puentes, por ejemplo, donde muchas veces este tipo de extracciones generan impactos tremendamente importantes. Y el tercero, el rol específico que tiene la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio, que es la entidad técnica a la que tiene delegadas las atribuciones sobre los cauces, pero también para la emisión de los informes previos a la autorización municipal, para que las municipalidades puedan autorizar y formalizar la extracción de áridos. Ahora, ¿por qué creemos que es muy pertinente esta iniciativa legal? Porque han habido ya diagnósticos contratados por el Ministerio de Obras Públicas y por otros que ya llevan 20 años de diagnóstico, y no se ha avanzado muy significativamente en este tema, sin perjuicio de que no se ha avanzado. Por otra parte, sí ha avanzado una actividad que no está suficientemente regulada, no tiene un adecuado control, y que ha generado también proliferación de la extracción ilegal, lo que es claramente tener un impacto no solamente en el cauce mismo, sino también puede tener un riesgo en las comunidades bastante importante. O sea, tiene impactos en la morfología de los cauces, genera riesgo a las comunidades, genera impactos importantes, riesgos también a la infraestructura propia de las obras públicas. En consecuencia, estas indicaciones buscan fortalecer, por una parte, la función técnica del ministerio, de manera de poder entregar los antecedentes, aportar los antecedentes técnicos para que estas autorizaciones de extracción de árido puedan ser las que correspondan con todos los resguardos en ese sentido. Entregarle más transparencia al sistema, algo que es fundamental también para el control ciudadano, y mayor control a la ejecución de esta actividad. Ese control, o sea, la Dirección de Obras Hidráulicas cuenta hoy día con un sistema de protección en este ámbito, pero las indicaciones que se presentan buscan fortalecer esa función técnica de la Dirección de Obras Hidráulicas, de manera que los proyectos de extracción que requieren una serie de estudios y análisis para definir la factibilidad, busquemos que esos estudios sean los apropiados para este fin, y podamos también entregar los resguardos necesarios para los impactos medioambientales y de la infraestructura y las comunidades que esto conlleva.
Hay 5 contenidos que tienen las indicaciones en función de esto. Lo primero es sobre la certificación y trazabilidad, algo que ya se había discutido previamente, que es fundamental, que es necesario identificar el origen y el destino final de los áridos, de manera de desincentivar y atacar el mercado ilegal. Un segundo aspecto es, como le he mencionado, el fortalecimiento de la función técnica, de manera que la regulación, que es responsabilidad de la Dirección de Obras Hidráulicas, sea más detallada y clara respecto a los informes técnicos que tienen que entregar, que son indispensables para la factibilidad previa a la autorización municipal, que tengan carácter vinculante, por supuesto, y lo consideramos justamente, mantenemos la idea de que sea una información técnica previa a la autorización que tienen que llevar las municipalidades propiamente tal. El tercer aspecto es un catastro público, que se establezca legalmente la existencia de un registro público que incluya estos informes técnicos y de factibilidad previa que elabora la Dirección de Obras Hidráulicas, todos los estudios vigentes y los ya emitidos, más los antecedentes que se consideren importantes para darle transparencia a este sector, para permitir un mayor control ciudadano y un mayor seguimiento y mejora progresiva también de las políticas públicas asociadas también a los áridos, la sustentabilidad de los cauces, y en el caso de nuestro Ministerio de Obras Públicas, ver también incentivar cómo se está desarrollando esto en las diferentes regiones o zonas donde se está concentrando esto en nuestro país. Si bien en esta materia se ha definido que esta legislación se acote a los cauces en esta particular para poder abordarlo con el Ministerio de Obras Públicas como una primera etapa, entiendo yo, de lo que debe ser una regulación de áridos que debiera también abordar otras áreas que competen a otros ministerios. Esta indicación también complementa que el área del cauce debe también ampliarse a una zona de regulación anexa, podríamos decir un área de impacto que tiene, que está a los costados de los cauces, de manera que esta protección, también esta franja paralela, nos permita resguardar las extracciones que ahí se hagan, se reconozcan también el impacto que genera el mismo cauce, ya que puede generar modificaciones de los cauces, puede generar inundaciones, puede generar impacto en las crecidas, y creemos que es relevante considerar esa área, esa franja anexa de impacto. Y por último, la indicación de zonas de prohibición de extracción, que deben ser determinadas de manera de prevenir erosiones en los cauces y en sus riberas, como también evitar el posible daño a terceros, personas, comunidades, como a la infraestructura existente, que también es uno de los problemas que tenemos hoy día. El objetivo, para terminar, y por su intermedio, presidente, que pueda estar el director de Obras Hidráulicas entregar los detalles, es abordar justamente la problemática de los cauces hoy día con mayor transparencia para el control ciudadano, con un resguardo más integral para las autorizaciones y atacar en definitiva también la extracción ilegal que está hoy día generando tantos problemas, tanto a la infraestructura como a las comunidades, presidente. Gracias, ministro. Un par de referencias en la reseña que usted ha hecho. Primero, me preocupa, usted habla de la franja anexa. Hay muchos lugares donde la extracción no es en la franja anexa, es a kilómetros de un río y son simplemente lechos antiguos que no fueron de río, fueron históricamente. Entonces, no hay una correcta relación entre, o sea, no podemos dejar sin cubrir una serie de lugares que son parcelas que se compran, se le saca la capa vegetal y se extrae y se hace un socavón de 10, 15 metros de profundidad, y eso está a kilómetros de los ríos. Entonces, ahí veo que hay un vacío en el proyecto, no solo en los cauces o zonas franja anexa, sino que también, insisto, la compra de un terreno en lo que fue antiguamente un terreno aluvional o en eso, primera cosa. Segundo, me llama poderosamente la atención que en el artículo 8º, inciso final, que el registro de extracción de áridos de cauce dice, adicionalmente la dirección llevará un registro reservado
reservado de los certificados de origen emitidos por los titulares de proyectos. Principio de transparencia y publicidad, ¿de dónde viene ese concepto de reservado? Lo desconozco y me gustaría poder explicarlo. Tercero, hoy día, ministro, ustedes son de los mayores consumidores de áridos. Nosotros hablamos acá de la trazabilidad y del catastro público. Hoy día, ministro, yo le voy a pedir formalmente por oficio. ¿Ustedes certifican sus áridos que tengan un origen y que me pueda hacer nos entregue el catastro para pedirlo formalmente, secretaria? Yo le pediría que lo haga con oficio, sin perjuicio que lo vamos a hacer verbalmente, que el ministro por regiones nos establezca cuáles son los registros y en los contratos que ustedes han licitado, dónde está ese certificado de procedencia y de pago respectivo de los impuestos. No creo que el Ministerio de Obras Públicas esté comprando árido o esté licitando obras públicas sin esta situación. Entonces, ver ahí, secretaria, hacer ese oficio para que sea lo posible por regiones para poder entender y que vayan anexados a cuáles son las grandes obras que se están haciendo. Porque ahí no podemos ser los principales incentivadores, y cuáles son los catastros también por regiones de permisos que ya han otorgado. Al menos esas son las 3 preguntas que yo tendría. Alejandra. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecerle al ministro, ¿no? Yo creo que ha quedado por lo menos de varias ideas, cosas que nosotros habíamos planteado en la discusión, ¿no es cierto?, anterior. Pero a mí me preocupa que si pudiéramos incorporar también, o no sé si lo está, que tiene que ver con algo que conversamos con la Cámara Chilena de la Construcción aquí, que es el reciclaje. ¿Ah? Entonces, ¿cómo hoy día poder incorporar también ese concepto en la ley que nos permitiera, y enlazándolo con lo que plantea el presidente, ¿no?, de cómo el Estado también incentiva a través de sus compras públicas el reciclaje o un mejoramiento en la tecnología de lo que se hace en esto. Lo segundo que me preocupa, que no lo vi, a pesar de que usted tocó el tema de las comunidades, ¿no?, esto de las zonas de prohibición. Pero hay lugares donde a lo mejor no van a haber zonas de prohibición, pero sí una alteración en la comunidad, ¿ah?, por lo aledaño, Entonces, por ejemplo, ellos trabajan día y noche. El golpeteo, los ruidos y todo son día y noche. Entonces, que a lo mejor podríamos regular el funcionamiento también, ¿no es cierto?, a través de la ley, que no fuera en la noche, que tuviera un horario, un poco como lo que ocurre, no sé, pues, en la construcción, en los lugares nocturnos, etcétera, y también la polución, o sea, qué es lo que ocurre con la contaminación en los lugares que están aledaños. Un poco esas dos cosas son las que a mí me preocupa: estimular al Estado en reciclaje como en la protección de la comunidad. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Como efecto, ministro, en materia de reciclaje, conversando el otro día con personal de vialidad, técnicos de vialidad, señalaban que en los asfaltos, vialidad, al menos lo conocí en la región de Los Ríos, utilizan algunas fórmulas en que logran procesar un porcentaje del mismo asfalto, pero me señalaban era una fórmula de temperaturas y química que da hasta un cierto porcentaje. No puede ser todo porque comienza a tener efectos regresivos, pero yo creo que es importante también, en la medida que tenemos menos, eso es más bien para los asfaltos, donde también hay un fuerte componente de árido. Entonces, creo que es bueno señalarlo como norma indiciaria que permita incentivar o establecer o procurar todas las medidas necesarias, porque si tenemos reciclaje hay menos disposición y por tanto menos extracción de árido y menos también disposición de esos áridos en lugares que generalmente terminan en los cauces de los ríos, en el lecho del mar o en quebradas que luego son altamente contaminantes. Le ofrezco la palabra, ministro, a usted o a su equipo según corresponda para poder contestar estas preguntas. Muchas gracias, presidente. Sin perjuicio de que el director de Obras Hidráulicas va a detallar algunos de los puntos que se han abordado, la
la decisión de abordar, la propuesta de abordar estas indicaciones en esta área más la franja, que es lo que corresponde a la competencia del MOP. Y es por eso que en un momento demuestro, sin perjuicio de que es tremendamente relevante lo que usted plantea, están fuera de las competencias del MOP, como por eso lo hemos definido en estas indicaciones, lo que corresponde a la franja, a los cauces y su franja anexa. Em, Respecto a los reciclajes del material que plantea la senadora Sepúlveda y usted, lo comparto plenamente, me alegra que lo hayan planteado. Sin perjuicio de los aspectos legales que se puedan dar, nosotros ya en el Ministerio de Obras Públicas, a través de nuestra Dirección General de Obras Públicas, se está trabajando que nuestro reglamento incentive el reciclaje y poder incorporarlo. Ya se ha incorporado el RAP, que es esta extracción de materiales, por ejemplo, lo que se extrae de las pistas de aeródromo y aeropuertos que tenemos, lo hemos tratado también para reutilizar en obras propias como en obras de terceros. Pero tenemos que pasar de la voluntad de un proyecto a un asunto mucho más institucional y al menos en nuestro reglamento lo estamos trabajando sin perjuicio de otras iniciativas legales. Pero por su intermedio, presidente, sí, pediría para entregar mayor detalle justamente de esto, que pueda hacer el director de Obras Hidráulicas que entregue los detalles. Adelante, que vamos a verificar que hay que bajar a votar, pero comienza, director, si suspendemos 2 minutos si es que es necesaria nuestra concurrencia a votar. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar también a la senadora Sepúlveda. Sí, referido un poco a las preguntas, por ejemplo, aclarar que la faja de protección, pese a que no está directamente en el cauce, sí está aledaña porque lo impacta. Puede, por ejemplo, debilitar una ribera y en caso de una crecida, el río desbordar por ese punto, ¿ah? O afectar infraestructura que está en la ribera del río, por lo tanto, por eso es que creemos que podemos normar esa faja, porque de alguna forma indirectamente puede afectar la seguridad del cauce. No es el caso de otros tipos de terrenos más lejanos donde ya no tiene facultades directas el ministerio de normarlo. Así que ahí hay que hacer un trabajo con otros ministerios. El tema del registro reservado que preguntaba, más bien tiene que ver un poco con la protección de ciertos datos personales y tributarios que pueden estar en este proceso. El registro debería ser accesible a todos los servicios públicos, pero quizás no a cualquier persona. Ahí hay que revisar qué es lo que se puede poner a disposición del público y cuáles son datos reservados, por ejemplo, tributarios, que habría que revisar ese tema. ¿Mm? ¿Mm? También el tema que mencionaba la senadora Sepúlveda, también quería referirme, por ejemplo, afectación a la comunidad. Ese es el objetivo de que el permiso final lo den los municipios y no el ministerio. El ministerio tiene que dar una revisión técnica, por ejemplo, de la disponibilidad de área y de la factibilidad técnica de extraer de un cauce. Pero el municipio tiene que ver otros temas territoriales, por ejemplo, efectivamente, que existe una población cercana que pudiera ser afectada y donde hemos tenido casos donde existe la factibilidad técnica, pero el municipio no lo da porque va a haber tránsito de camiones, porque va a haber ruido, porque va a haber polvo y la comunidad no quiere ese tipo de actividades en el entorno inmediato de las viviendas. Entonces ahí hay una mezcla de facultades, la técnica que es del ministerio, pero también hay una más bien de comunal y territorial que la tiene que evaluar el municipio. Director, perdón que lo interrumpa Sí. un segundo, que nos avisa Perdón. la Secretaría que se abrió la votación. Tenemos que votar el proyecto de Ventanas, de la Fundación Ventanas. ¿Está abierta la votación? Bajemos a votar y volvemos para que podamos consignar el voto. Y suspendemos 3 minutos. Recording stopped.
Reanudamos Recording la in sesión. progress. Señor director, tenía la palabra. Adelante. Ya, gracias, presidente. Sí, me estaba refiriendo al tema, al tema de la comunidad, en el sentido de que efectivamente aquí los municipios tenían que evaluar un poco la factibilidad territorial de dar estos permisos y también que esto es evaluado ambientalmente en los casos de las extracciones de más de 50.000 o 100.000 metros cúbicos. Entonces, hay distintos mecanismos por los cuales eso se puede controlar, que no es necesariamente la regulación técnica del cauce. No sé, senador, nosotros habíamos traído una presentación, pero ya, bueno, el ministro expuso un poco lo que son los conceptos básicos de las indicaciones, pero queríamos por lo menos detallar, mostrar un tema que estamos trabajando que puede ser de interés justamente en este proceso de trazabilidad y transparencia de la información. Sebastián, si podemos ver tema del registro catastro público de disponibilidad de áridos, de permisos de áridos. Héctor, solo un tema sin perjuicio de lo que nosotros avanzamos. Aquí está en el texto a lo que vamos. Yo le pediría que usted nos contara cuál es la situación de hoy día. Cuando ustedes licitan una obra, camino ruta T345, adjudican el contrato 8.000 millones a la empresa X, junto con la base de licitaciones, el monto, la oferta técnica, la oferta económica. ¿Cómo certifican ustedes, el ministerio, que la extracción que esos áridos tienen un origen lícito, si pudieran decirlo en términos jurídicos, que pagaron el IVA, que están extraídos de el pozo lastrero XX de la ribera del río Tanto? ¿Cómo ustedes lo hacen? Yo eso lo estoy pidiendo por oficio, pero me gustaría, porque una cosa es lo que hay y otra cosa es a lo que aspiramos. Yo creo que estamos de acuerdo en un gran porcentaje de lo que se ha propuesto el proyecto de ley, no, creo que ahí no está el inconveniente, pero quiero que nos ayude, director, o el equipo del MOB, cuál es la situación actual. Y se lo hago puntualmente con eso. ¿Quién verifica eso? ¿Es el hito? ¿Es el consejo que adjudica? ¿Es el Ceremi? ¿Es el ministro? ¿El subsecretario? Cuéntenos eso, por favor. Presidente, efectivamente todo el control de la obra y de las regulaciones del contrato lo hace el inspector fiscal del ministerio. Ahora, en específico, quizá aprovechando que me acompaña la jefa de obras fluviales y ella tiene mucha experiencia en licitar este tipo de contratos, así que podría explicar más el detalle de cómo se controla efectivamente este tipo de procesos. Marcial. Buenas tardes. Adelante, adelante. Primero en la fase de licitación de obras públicas indican claramente que los áridos deben provenir de un lugar que está autorizado y que cuenta con los antecedentes digamos, al día. Lo mismo que cuando nosotros botamos áridos o botamos material, porque a veces nosotros hacemos la limpieza de los cauces y retiramos el material, y está establecido que deben ir a un lugar autorizado, un botadero autorizado, que esta puede ser un lugar de basura propiamente tal, porque son los municipios los que validan esta situación de que está autorizado ese sector o no, o también podría ser una planta en el caso en que efectivamente el material pueda ser utilizado por alguien. Ahora, ¿quién lo controla? Lo controla el inspector fiscal. Sin embargo, en una reunión anterior que nosotros tuvimos acá, usted hizo esa misma observación y nos quedó en el aire el hecho de que efectivamente no se controla, por ejemplo, el pago a los derechos municipales o ese tipo de situaciones. Y es por eso que esa trazabilidad está indicada hoy día en la ley como para hacer el seguimiento completo de esos antecedentes. Perdona, usted me dice que en las licitaciones que ustedes hacen, ustedes no verifican el pago del derecho municipal de extracción. Por tanto, perdone que sea agudo lo que le voy a decir, ustedes están haciendo una evaluación formal nomás, porque para que ese árido pueda ser extraído, tiene que tener un permiso. Exacto. Si ustedes no están
verificando el permiso como, espérame un segundito, como antecedente previo para la extracción, yo estoy, o sea, no estoy verificando que la extracción sea legal. Es como, perdone que haga la referencia en materia laboral, cuando nosotros en todas las votaciones, y Alejandra me va a acompañar por lo que venimos de la Cámara, hemos podido evitar mayor protección a los trabajadores en las obras públicas, porque en todas las modificaciones de presupuesto, leyes misceláneas, siempre establecemos que la retención tiene que ser previo presentación de un certificado de que los trabajadores están al día. Antiguamente, ¿te acuerdas, senadora? Nos ocurría que se liquidaban todos los temas y no habían pagado las cotizaciones o quedaban deudas pendientes en materia laboral. Y hoy día creo que la administración es mejor pagadora en tanto cuanto hemos certificado que para el último pago tú tienes que traer el certificado de remuneración, de pago de remuneraciones. Y eso fue una buena técnica que por esa vía. Entonces, la pregunta concreta, ¿ustedes no verifican el pago de la extracción de sus proveedores? ¿El pago municipal? Se verifica lo que le indicaba al principio, se verifica que efectivamente venga de una fuente que tiene y cuenta con un decreto alcaldicio, porque son decretos Sí, alcaldicios. pero es distinto a lo que le estoy preguntando, es distinto. Sin embargo, no me consta de que se verifique el pago específico del porcentaje del volumen que le corresponde. Y es por eso que nosotros fuimos tan categóricos en la trazabilidad de incorporarlo como antecedente, ¿ya? En la ley. Eso es lo que le estoy, porque no me puedo comprometer a decirle que sí, es posible que hayan inspectores fiscales que sí exijan esos antecedentes, pero nuestras bases estaban demasiado generales. ¿Sí? ¿Me entienden? Eso. Que sin perjuicio, perdón que reitere, sin perjuicio de las bases, esto es una norma legal. Aquí hay una infracción de norma. Es obligación de un organismo del Estado, de un ministerio, velar porque el origen sea lícito y se paguen y se cumplan todas las normas. Yo creo que aquí nos está pidiendo más de lo que corresponde. Entonces me sorprende mucho lo que usted me dice de que no consta en los certificados, porque, insisto, el origen puede ser, si ustedes tienen un volumen, perdone para construir la figura, son, no sé, miles, millones de metros cúbicos, no sé en qué lo miden, metros cúbicos para el puente tanto, para la ruta tanto. Eso son 7.000 millones con todas las obras. Usted dice, estos áridos llegaron 3 millones de cubos, esto vale tanto. Llegan los 3 millones. ¿Cómo saben ustedes que eso, de dónde se extrajo, de qué cantera, de qué pozo, y que para que el origen sea lícito, sea legal, tiene que estar pagado los derechos el correspondiente derecho municipal? Entonces, si ustedes no lo hacen, yo no sé qué es lo que formalmente evalúan. Perdón, la senadora parece que tenía una duda. Es que la preocupación de esto es como, ministro, es como la coordinación de los servicios, porque uno dice, mire, aquí tenemos no sé, vialidad, lo que ustedes quieran, pero, o el departamento de puente, no sé, pero es la dirección de obra hidráulica la que entrega la autorización. Entonces, mi preocupación es que son los dos ministerios que uno debería decir, bueno, DOH, a vialidad, ¿no? Estos son los lugares donde tú podrías extraer. Porque tú eres la que está entregando los polígonos donde se podría extraer. Entonces, hay una autorregulación, ¿no es cierto?, que debería darse naturalmente. Y el problema de coordinación de los servicios es brutal en obras públicas. Y no solo a nivel nacional, ¿ah? O sea, a nivel regional está todo compartimentalizado. No conversa. O sea, a mí me rompen la cañería del agua potable, vialidad. O tengo extracción de árido y la Dirección General de Agua y la DOH, ¿no es cierto?, tienen que colocar más plata para poder hacer la protección, claro, y la protección. Y tengo que reforzar los puentes porque, o sea, es el propio ministerio el que juega y ese es un problema, no sé, yo creo que tenemos que mejorar
la coordinación de lo que estamos haciendo. Eso es vital para entender la obra pública hoy día. Sí, que por eso, perdón, director, inmediatamente o ministro quien pida la palabra. Por eso yo lo que quiero, porque estas cosas es bueno que queden constancia, yo lo que pediría, secretaria, que precisemos bien para que el informe que nos emita Obras Públicas indica si efectivamente hay verificación de pago y si es necesario que la Contraloría también investigue y que oficiemos a la Contraloría para que los contratos de obras públicas, veamos los últimos 4 años, pueda efectivamente verificar si se han velado por parte del Ministerio de Obras Públicas en las obras licitadas el pago correspondiente. Porque, insisto, se puede decir desde tal... Porque ¿qué es lo que pasa? Y si no sinceramos esto, la ley no va a servir. Porque hay un lugar autorizado, sí, el lecho del río Mataquito, pero no sabemos cuánto sale, cuánto se extrae, y no sabemos, y tampoco se está pagando al municipio la cantidad de metros cúbicos. Entonces hay elusión, hay alteración de cauce, o sea, tenemos todas las cosas, y es el ministerio, sí, es el mismo ministerio el que lo hace. Entonces por eso me sorprende que no se pida algo tan básico que hoy día lo vemos en los trabajadores, por ejemplo, que estén pagadas las cotizaciones, que estén las remuneraciones al día, pero no pedir el certificado de pago. Si es un pago que uno tiene en la municipalidad, incluso se paga por línea, me sorprende. Directora, adelante, adelante. Perdón, disculpe. Primero, la ley establece que las obras públicas no pagan derechos municipales. ¿Ya? El privado que... Sí, usted tiene toda la razón. Cuando pero, sean obras nuestras. Sí, claro. pero las obras son mínimas, las obras que ustedes ejecutan. Insisto, licitación ruta 345. La senadora se va a emocionar lo que va a decir. Mafil Maligüe, tercer tramo. 13.000 millones. Ahí esos áreas lo ejecuta una empresa privada. Yo no estoy diciendo lo que ejecutan ustedes. Ese privado, para la comuna de Mafil y los lagos donde está ese tramo, aseguró una cantidad de miles de metros cúbicos. Esos metros cúbicos tienen que provenir de un lugar autorizado. Y esos miles de metros cúbicos tienen que pagar el correspondiente derecho municipal por extracción. Y eso es deber del ministerio. Yo no estoy diciendo lo que ustedes utilizan, que es bastante menor, pero esa empresa creo que se llama Tricam, tiene que tener el hito, el inspector fiscal tiene que verificar eso. O sea, es lo mínimo que yo le podría pedir al ministerio. Senador, si me permite, aquí hay un tema que efectivamente se puede mejorar la regulación, pero nuestra facultad es directa como ministerio, es verificar que el área se extraiga de un lugar que técnicamente sea viable y que no haga afectación, no exista un daño al cauce. El otro, hay varios temas que se podrían verificar. Perdón, director, pero ¿cómo no va a afectar si usted iba a sacar 1.000 cubos y saca 100.000 cubos? Eso es lo que se verifica, que exista un permiso para sacar esos 100.000 cubos. No, pero que estamos en una cosa, estamos dando vuelta. Porque usted presidente, puede estar autorizado para sacar, no cabe duda. Sí. Pero es distinto si yo saco 100 o saco 100.000. Para allá voy. Y por eso ustedes, para que ustedes verifiquen que esa extracción es legal y es en la proporción y no afecta lo que usted por ley está obligado a resguardar, es decir, cuánto sacó efectivo. Sí, presidente, lo que pasa es que hay distintas regulaciones cuando uno saca áreas de un cauce y hay distintos organismos que tienen que controlar. La municipalidad tiene que controlar que el volumen sea el que autorizó, no nosotros, porque ellos van controlando y van cobrando a medida que se saca cada metro cúbico. Pero también hay, por ejemplo, compromisos ambientales cuando uno hace una extracción de árido. Tampoco nosotros verificamos que se cumplan los compromisos ambientales porque es facultad del Ministerio de Medio Ambiente chequear eso. O sea, hay temas tributarios también. O sea, hay distintos. Entonces, podría haber una regulación mejor, estoy de acuerdo, que pudiéramos chequear más antecedentes. Pero el antecedente básico y primario es que no existe una afectación técnica del cauce, eso es lo que hacemos. Por eso, bueno, es la oportunidad de quizá de mejorar eso, pero aquí hay otras competencias de otros actores públicos que nosotros, por eso es que no lo miramos directamente. Ahora, al respecto, eso es lo que le queríamos mostrar. Nosotros
hemos estado trabajando, por ejemplo, en tener un catastro de los sectores, de manera que cualquier persona pueda chequear dónde hay extracciones autorizadas, dónde hay extracciones rechazadas, dónde está prohibido extraer árido, etc. Ahí queríamos mostrarle un sistema de información geográfica. Estamos en este momento justamente con el departamento que dirige Marcia en un proceso de actualización de esta información para que en un tiempo más sea información pública y sea la base de lo que usted dice, de que cualquier persona pueda verificar cuánto se está sacando y de dónde se está sacando. Hay que cambiar un poquito la escala para que sea. Ahí usted puede ver los puntitos de distinto color tienen extracción verde, es una extracción vigente, o sea, sectores donde se está sacando actualmente. Rojo es un sector rechazado, por ejemplo, no hay factibilidad técnica. Si hay una máquina metida en ese sector del río, está en forma ilegal. Está bien, Milo, yo creo que es bueno que avance en esto, pero insisto, si esto es un tema de magnitudes. De magnitudes, claro, es difícil que haya una máquina efectivamente entre un sector de la naturaleza o seguramente cerca, pero es el tema de magnitud y por eso me llama mucho la atención de que ustedes tengan una fiscalización formal y no cuantitativa. E insisto, reitero, sacar 10.000 cubos es distinto a sacar 3 millones de cubos, y ahí es donde está el problema. Si sacar un poco el lastre del río no es problema, al contrario, puede ayudar, pero cuando tú sacas esa cantidad, aunque sea con autorización, y no sabes que eso, y eso multiplicado por varias obras, es el descalabro y además es la ilusión de pago municipal. Senadora. Mira, yo creo que esta es una oportunidad para poder mejorar todo lo que hemos, y en la ley, ¿no es cierto?, que aparezca la coordinación formalmente de lo que está ocurriendo. Porque si hay un ministerio que puede chequear esto a través de la coordinación de las distintas direcciones. Ahora, este es el problema que tenemos en Chile, la fiscalización. O sea, cuando a mí me dicen esto, y cuando uno ve aduana, por ejemplo, que aduana la fiscalización la hace solamente documental, y que tenemos solo un 2% de fiscalización en aduana, bueno, ese es el problema que tenemos. Entonces yo creo que ojalá pudiéramos tomar un articulado que tuviera que ver con la coordinación, la fiscalización que tienen que realizar. Ahora, los municipios no lo van a hacer. Los municipios no lo van a hacer. Los municipios, además, se supone que esos permisos precisamente para contratar a alguien, esa plata para contratar a alguien, ¿no es cierto? Pero con el déficit que tienen, no lo van a hacer. Entonces, claro, pero sí. Pero yo creo que nosotros podríamos hacerlo a través de lo que se ocupa en obras públicas y en los monitoreos de los puntos, ¿no es cierto?, de extracción. Hay gente que se ha hecho millonaria con la extracción ilegal de esto. Entonces, tengo los ejemplos allá en mi región. ¿Ah? Entonces, ojalá lo antes posible poder ver esta ley, presidente. Gracias. Sin perjuicio que los oficios nos ayudarán, yo creo, ministro y su equipo legislativo, es entender la trazabilidad. No le demos más competencia a los municipios, ni que la Superintendencia de Medio Ambiente. Yo creo que esta es la Comisión de Obras Públicas, creo que podemos hacer, y al menos creo yo, que la trazabilidad o la certificación no solo sea formal. Yo creo, y me queda claro, que ha sido formal. Que está el permiso, sí, checks, está el permiso. ¿Cómo tú cruzas que tenía autorizado tantos miles de cubos y cuántos son los que yo ocupé? En eso, démosle competencia y fijemos la responsabilidad ahí, y no hagamos una maraña de situaciones. Otra de los preguntas era a propósito del director, lo de los antecedentes reservados, este artículo 8º. Conversábamos con la senadora mientras bajábamos a la sala a votar. ¿Qué es lo que se protege? Usted dice los aspectos tributarios, los aspectos contables, pero yo entiendo cuando esto está a propósito del artículo 7º del pago de patentes y derechos municipales. No logro entender, Milo, teniendo en concepto el principio de transparencia y de publicidad de los actos de la administración, qué es lo que protegemos, qué es lo que
Yo entiendo a veces las licitaciones que efectivamente una empresa no puede publicar algo antes porque le quitaría competitividad a otra, lo entiendo en ese sentido, pero me gustaría entender más el concepto de reservado en este articulado. Sí, presidente. Bueno, estuvimos chequeando con el equipo y efectivamente es solo la información exclusivamente tributaria de la empresa lo que se reservaría. La información técnica estaría toda disponible. Perfecto. ¿Mm? Un buen dato que podemos precisarlo en la historia de la ley al momento en el texto al momento de votarlo. Ministro, adelante. Respecto a lo que usted plantea, que parece tremendamente relevante, yo creo que hay dos cosas que son importantes en lo que se plantea. Por una parte, parte importante de lo que plantea la indicación es justamente darle una trazabilidad hoy día que no existe en el tema de los áridos y que no solamente permite proliferar la extracción ilegal, sino que no se logra dimensionar hoy día cómo se cuantifica la cantidad de áridos que se extrae. La Dirección de Obras Hidráulicas entrega el permiso de factibilidad, pero eso hoy día está en manos de los municipios y ahí es importante ese aspecto que es importante verlo. Pero por otra parte, presidente, a propósito de lo que usted plantea, lo que plantea la senadora de la coordinación, efectivamente el tema de la coordinación de los servicios públicos es una situación compleja siempre, ¿no? Ahora, en el caso de los áridos, la coordinación tiene que ver más bien con organismos municipales más que obras hidráulicas y vialidad. Ahora, en ese sentido, creo que los aspectos legales que se pueden ver acá, sin perjuicio de eso, nosotros estamos trabajando con el reglamento de obras públicas en varios aspectos de coordinación. Por ejemplo, en los caminos viales y el impacto que tiene que ver con con las redes de agua potable rural. Estamos viendo, no sé si vamos a hacerlo desde el punto de vista reglamentario o legal, con las que hemos denominado la faja movilidad lenta, que es un espacio donde pueden ir los servicios de manera que vialidad no choque no solo con el agua potable rural, sino también tenga una mejor coordinación con los servicios eléctricos que no entregan necesariamente, no funcionan no desplazan sus postes a los tiempos que requieren los contratos. En ese sentido, estamos abordando algunos de ellos en nuestro reglamento de obras públicas y sin prejuicio vuelvo al punto, creo que la precisión de trazabilidad en esta iniciativa legal sin duda entrega mucho más herramientas a las que existen actualmente, presidente. Vale, yo creo que se han podido dilucidar varias dudas. No sé si le parece, no estamos con el quórum para tomar decisiones, nosotros debiéramos votar en general el proyecto, señora secretaria, si nos ayuda en la línea de otros invitados. Nosotros ya tuvimos varios invitados y por eso habría que traer a la vista esos antecedentes, porque jugábamos con las distintas alternativas desde manejo por cuenca, de autoridad por cuenca. Yo creo que este proyecto a mí no me satisface del todo, pero creo que es un avance y ha sido con una indicación sustitutiva por parte del Ejecutivo que otorga las competencias. Debiéramos avanzar en esa línea, nos vamos a regular todo, pero creo que es un buen avance y agradecer, ministro, directora, fiscal y el equipo técnico de poder hacerlo. Sí, yo creo que acá no vamos a resolver esto inmediatamente, pero tiene que ser un camino y tiene que ser una aplicación y aquí más que recursos, con coordinación, yo creo que podríamos fiscalizar, entender más y además pagar mejores derechos a los municipios que al final del día también son platas públicas que ayudan a engrosar esos presupuestos de pequeñas comunas que terminan con su terreno perforado y sin ningún beneficio. Ofrezco la palabra para ver cómo continuamos la tramitación. Secretaria. Sí, señor presidente. Usted el 26 de octubre solicitó autorización para poder ingresar la indicación a la comisión para discutir en general y en particular este proyecto de ley. Entonces, lo que tendríamos que hacer, claro, primero aprobar la idea de legislar en base a la indicación y después empezar a discutir uno por uno los artículos, hacer presente que igual el texto va despachado por la comisión a la sala solo para la aprobación en general
y ahí igualmente se va a fijar un plazo para presentar indicaciones. Pero tenemos que discutirlo en esta etapa del trámite legislativo, artículo por artículo, una vez que hayamos aprobado la idea de legislar y después comenzar las disposiciones. Perfecto, yo lo que sugiero es que la próxima semana pudiéramos votar en general la idea de legislar, empezar el articulado. Ahí, ministro, lo importante es que nos pueda acompañar un equipo permanente. No sé si usted estará en todas y cada una de las discusiones. Yo le pediría que ojalá pudiera estar, pero tener un equipo permanente. Verifiquen ustedes quiénes son los que siguen el proyecto para que comprometan al Ejecutivo en efecto, y seguramente habrá algunas indicaciones que va a haber que plantear y que cuenten con el respaldo del Ejecutivo. Entonces, en eso, para no perder tiempo de una sesión más, esa sería la fórmula de tramitación, si les parece. Perfecto. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, lo importante, gracias ministro y a su equipo también por la disposición. Yo creo que aquí ya entramos en tierra derecha. Les agradecería también, Marcia, yo creo que usted conoce mucho de esto, usted nos puede ayudar mucho en esto. Yo creo que ayuden usted también a empezar a pensar alguna fórmula que no signifique recursos ni para poner más fiscalizadores, pero que en el procedimiento a veces pudiéramos mejorar seguramente con las bases o con las rendiciones. No sé, usted debe conocer mucho más el procedimiento, nos puede ayudar más en la salida, digamos. Fiscalización a la entrada, pero también fiscalización a la salida. Entonces, al tener una capacidad cruzada, no estamos creando otra institucionalidad, no le estamos entregando este conflicto a las MUNI, porque le insisto, salvo aquellas municipalidades que son muy ordenadas y que tienen personal y tienen buenos recursos, los alcaldes los tuvimos acá, incluso invitamos a la asociación de rurales, y es muy desolador la posibilidad, porque además como están en distintos sitios los pozos, incluso los autorizados, es imposible tener un contador prácticamente o una pesa, una báscula para la cantidad. Entonces, yo creo que tenemos ciertos elementos porque ustedes manejan lo cuantitativo, cuántos cubos ocupan, cuántos salieron. Entonces, tal vez que nos ayude usted también como a pensar en una norma, pero también alguna otra recomendación interna que nos permita a su servicio, y no sé qué otros servicios también sean intensivos en material. Si lo tenemos por distintos lugares, Cámara de la Construcción, obra, podemos, yo creo, vivienda, justamente vivienda, que buen concepto, y nosotros sabemos la cantidad de viviendas que se construyen porque van asociadas al subsidio. Entonces tendríamos una posibilidad de juntamente con coordinación. Alejandra. Además, tratemos de incorporar tecnología. Yo creo que no es posible hacer esto ya, mire, pásame el papel, veamos no. O sea, yo creo que hoy día debemos ser capaces de incorporar una tecnología en el ministerio que te permita ir chequeando esto, ¿no? Pensemos también ahí. ¿Sí? Gracias, presidente. Perfecto, pero ahí pedirles, insisto, Marcia, o lo que ustedes conozcan o que sugieran, si tal vez no es una iniciativa legal, también puede ser una iniciativa mucho más miscelánea que nos permita cruzar información o tecnología. Me parece excelente lo de la georreferencial, pero volvemos al mismo tema. ¿Quién lo denuncia? Yo soy usuario y veo ciudadano, veo eso y sé que en el lugar donde yo vivo hay unas máquinas. ¿A quién denuncio? ¿Superintendencia de Medio Ambiente? ¿Al ministerio? ¿A la FIFA? ¿A dónde? ¿Al usuario? ¿Al Ministerio Público? Le puedo decir. Marcia, adelante, por favor. Le cuento. ¿Cómo denunciamos cuando nosotros visualizamos situaciones como la que usted plantea? Primero se oficia a la Dirección General de Agua, que sí tiene la capacidad de fiscalización, ¿ya? Al Ministerio de Medio Ambiente, cuando vemos claramente visible un daño ambiental, porque lamentablemente a veces, como no somos ambientales, en el caso personal, a veces hay daños que uno no lo capta directamente, claro, uno no lo dimensiona siquiera, pero también se denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente, obviamente al municipio respectivo,
para que si existe una autorización, inmediatamente deje sin efecto el decreto alcaldicio correspondiente y para que se haga parte, aunque sea por último administrativamente. Y también se ha trabajado con la policía, con la PDI, ¿ya? Sí, con Bridema, exacto. Hemos trabajado con Bridema también. Ha costado porque hay que hacer la denuncia a través del Ministerio Público. Entonces, la vuelta es larga, pero a veces funciona. No ha funcionado en algunas regiones. En denuncia de este tipo, tengo harta Sí. experiencia. Entonces, Cachapual y el Tinguiririca. Y la verdad es que la vuelta es larguísima. Es larga, sí. O sea, larguísima, larguísima. O sea, nosotros tenemos destruidos los ríos por esto. Entonces, y destruido los puentes, las complicaciones con el agua potable. O sea, es súper difícil. Tiene el incentivo perverso, Marcia, porque en la medida que le está yendo bien al país, reactivación económica, más vivienda en la provincia, ustedes con más obra, uno, claro, uno se alegra cuando viene un asfalto, un camino, un puente grande, una gran obra, miles de viviendas, claro, pero uno piensa esto, ¿y de dónde viene esto? O sea, y además, además que yo creo que tiene el doble propósito, o sea, tiene dos elementos que creo que es bueno considerar, ministro, y yo creo que si sacamos esta ley, yo creo que va a haber mucho apoyo transversal. ¿Por qué? Porque una tiene un componente desde el punto de vista ambiental, cauce de río, destrucción. Tiene también desde el punto de vista económico, que se caen puentes, se destruyen riberas. Y tercero, que tenemos mayor recaudación, especialmente por derechos municipales. Entonces, los alcaldes quieren estar presentes, pero los alcaldes nos decían, específicamente los rurales, no tengo capacidad de fiscalizar esto. Tendría que tenerlo 24 horas, trabajar en la noche, me sacan los camiones en la noche y no sé cuánto salió. Entonces, tenemos que ser más creativos en que no es de fiscalización in situ, tiene que haber origen de los áridos y por otro lado, estas instituciones como Superintendencia de Medio Ambiente, el Bridema, Ministerio Público, y ya en los casos, entonces hay que trabajar en paralelo, pero podemos hacerlo. Estamos para la próxima semana, el acuerdo del 12 de enero, y agradecer también, ministro, a todo su equipo por la concurrencia. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.